Buenos días a los medios de comunicación aquí presentes. Daros las gracias por atender la petición del Puerto Real, una entidad que no está muy al día en el tema de ruedas de prensa. Se demuestra que las ruedas de prensa de los clubes de fútbol son atendidas en razón a su situación deportiva y a la categoría en la que se encuentra. Recuerdo no hace mucho que el Puerto Real estaba en tercera división y toda la semana venía una página dedicada al Puerto Real en el diario de Cádiz y en la prensa. En fin, el Puerto Real era foco de atención y le reivindicaba noticias toda la semana. Puerto Real ha cambiado, la situación la conocemos todos. Puerto Real está en segunda andaluza, un equipo que no se merece en la categoría que está, que lo han inducido. El Puerto Real está en segunda andaluza porque el anterior presidente así lo quiso, en consonancia y con la anuencia de los gerentes de SUBI, que son los que marcaron la ruta adecuada para que el presidente cayera en la trampa del convenio de 2012, y en esa situación pues nos encontramos. El Puerto Real, como todos saben, antes de entrar en el objetivo que tiene la rueda de prensa, que no es más ni menos que difundir la noticia de que el Puerto Real ha presentado hace 15 días en los juzgados una demanda contra la SUBI y subsidiariamente contra el Ayuntamiento como responsable subsidiario de la empresa pública del suelo y vivienda, y que esta demanda desde luego no se ha hecho por gusto. Esta demanda obedece a un mandato de la Asamblea Extraordinaria celebrada en febrero de 2018, este año, porque a veces el abogado de SUBI es muy propenso a poner en duda cualquier cuestión, cualquier iniciativa que salga del Puerto Real Club de Fútbol. Sin embargo, no ponía en duda la validez de las actividades y de las acciones que emprendía Victoriano Cordera. Ahí sí les reconocía siempre facultad de todo. Y como digo, el Puerto Real, el día 12 de febrero de 2018, en la Asamblea Extraordinaria, los socios numerarios acordaron emprender acciones judiciales contra la SUBI por incumplimiento sistemático que se ha llevado desde el año 2005-2006 hasta la fecha de septiembre de 2018 en que hemos puesto la demanda. Ni que decir tiene que esta demanda tiene un objetivo claro, un objetivo clarísimo, que es garantizar el futuro de la entidad del Puerto Real Club de Fútbol. Porque sin una sentencia donde uno reivindica 9.285.000 euros, no es moco de pavo, es un dinero que le corresponde al Puerto Real porque no se ha pagado su finca, que es la de Sancho de Ávila, y está registrada a nombre de la SUBI. Pero para explicar con detenimiento y que justifique el porqué de la causa emprendida, me vaya a permitir hacer un análisis muy sucinto y muy somero de lo que ha sido el Puerto Real desde que cometió el error, y hoy digo yo que fue un error, en el 2006, no lo diría, porque además fue aprobado por unanimidad por 124 votos a favor, que fueron los socios que estuvieron en la Asamblea, las 512, acordaron hacer la permuta del Sancho de Ávila para emprender un nuevo futuro en el Puerto Real Club de Fútbol, un futuro que pasaría por unas nuevas instalaciones y por una progresión deportiva más allá de la tercera división. Allí, en aquel momento, fue una ilusión muy grande poder apostar por un futuro deportivo nuevo con una instalación nueva. Pero ¿por qué el Puerto Real? Porque hay muchísimos ciudadanos, muchísimos. Vamos, hay algunos que no saben que el Puerto Real está compitiendo. Fíjate a dónde ha llevado el anterior presidente del Puerto Real, con la anuencia, repito, de la SUBI, a que el Puerto Real ahora mismo, que era un club conocidísimo, sigue siendo conocido en la Bahía, pero en Puerto Real era muy seguido por los aficionados y la gente del fútbol, alguno ahora presenta dudas de que si el Puerto Real existe. Sí, el Puerto Real existe. Pero para no desviarme del tema, digo que en el 2006 se hizo un acuerdo de permuta. Y a mí me gustaría que en el día de hoy, y los medios que están presentes puedan
hacer una difusión certera de esto, porque claro, luego uno entra en los medios sociales y parece que la gente desconoce el tema del Puerto Real, o es que los que intervienen en los medios sociales son aquellas personas que se declaran enemigos del presidente actual. Bueno, también tiene sus motivos, o tampoco voy a criticarlo porque la gente sea enemigo del presidente del Puerto Real, pero lo que no voy a permitir nunca es que digan mentiras o falten a la verdad, y generalmente son muy frecuentes las personas que faltan a la verdad. Entonces, me gustaría a mí que los medios que están presentes en esta rueda de prensa tengan la habilidad de acentuar la verdad de este tema, hombre, porque yo como presidente de esta prestigiosa entidad, a mí me gustaría ya que se hablase de la pura verdad, ¿eh? Y la pura verdad es que en el 2006 hicimos una permuta, y en esa permuta, que es el convenio de 2006, que yo, gracias a Dios, llevo siempre toda la documentación. Si yo cuando hablo, no hablo porque quiero hablar, sino porque los documentos me impulsan a hablar, y hablo de verdad. Y por eso algunas veces tengo un carácter que alguno lo considera agrio, pero no está. Mi carácter obedece a la verdad que me impulsa a defenderla, ¿eh? No es más ni menos que son documentos los que hablan, no habla Antonio Borges. Antonio Borges puede hablar mucho, pero si no demuestra lo que dice, no vale para nada, ¿eh? Entonces, ese no es mi caso. Entonces, en el 2006 se hizo la permuta. Y la permuta tenía un hilo conductor muy claro, clarísimo, y eso lo sabía el señor Barroso, lo sabía el señor, y lo sabían todos aquellos que concurrieron a la firma de ese documento. Y es que las plusvalías del Sancho Dávila tendría que ir forzosamente a gestionar y a construir el nuevo campo de fútbol del Puerto Real. Y eso está tasativamente y literalmente en el convenio de 2006, los dos convenios que hicimos, el de permuta y el... ¿Qué es lo que hizo el señor Barroso y la SUBI? Pues hipotecar el Sancho Dávila. Es decir, en el mes de junio de 2006, el primer paso que dio la SUBI fue buscar una plusvalía en el Sancho Dávila de 8.900.000 euros, cerca de 9 millones. Pero yo cuando el SUBI pide 9 millones digo, bueno, el campo va hacia adelante. Ese dinero se va a incluir en la construcción del nuevo campo. Pero no, todo lo contrario. A partir de ese momento es cuando empieza la discrepancia entre SUBI, su gerente, y el equipo de gobierno, en este caso el alcalde, que era presidente del Consejo de Administración. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con el Sancho Dávila? Hipotecarlo por 9 millones y comprar los terrenos de Entrevías. Es decir, que utiliza una plusvalía del Sancho Dávila para expandir su negocio SUBI. Comprar unos terrenos de Entrevías donde nadie lo ha llamado. Hombre, compra Entrevías, esto se llama prevaricar. Es una prevaricación en toda regla, que si esta demanda, que lógicamente tendrá que ir por lo penal también, la Fiscalía tendrá que decir mucho de los políticos en aquel momento que hicieron esta actuación. Porque comprar unos terrenos con el dinero de un campo de fútbol que hipoteca y que ese dinero era para hacer el nuevo campo de fútbol del Puerto Real, ya me dirá a qué se llama, o cómo definimos esa maniobra. Esa maniobra se llama engaño y estafa. Engaño y estafa. Pero empezamos a creer, bueno, se compra Entrevías, viene una empresa, van a invertir ahí se va a sacar plusvalía, luego haremos campo. No nos dio el Puerto Real, compró los 50.000 metros cuadrados a precio de coste por 3.600.000 euros. De ahí que siempre se haya hablado de que el Ayuntamiento le debía al Puerto Real 10.014.000 euros, porque parte de los 14 millones se fueron para sufragar los gastos de la compra de los 52.000 metros cuadrados de Entrevías, que es donde iba a ir el campo. Bien, yo todavía manifiesto mi fe en Barroso, porque me llama en el 2008 y me dice: Antonio, ya se ha aprobado la obra, el plan
que se llamaba el plan E, del puente que va hacia la finca del Puerto Real. Ese puente que cruza la vía, que va para la universidad, ese puente que lo hizo el gobierno, costó 1.800.000 euros, y dice, para que tú veas que la seriedad del campo de fútbol es prioritaria en el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque se hace un puente y por ahí se tiene que ir los aficionados al fútbol y demás, tendrá que ir a hacer campo. Bien, pues sigue, y nosotros decimos, no podemos empezar el campo de fútbol ahí hasta que no se haga la ordenación urbana, y es decir, hasta que no se urbanice esa zona. Se aprueba la modificación puntual, voy a hacer cortito porque sé que esto es repetitivo, se hace la modificación puntual y pasa olímpicamente. Entonces, el Puerto Real y la Asamblea de Socios del Puerto Real aprueba demandar a Exubi. Por lo tanto, esta demanda que se pone ahora es la segunda, porque la primera se puso en el 2009-2010. Y como consecuencia de la demanda, el señor alcalde Barroso me llama y me dice, Antonio, no puede poner una demanda porque eso es muy costoso y eso va a tener que pagar a Exubi 1 millón de euros por esa demanda, etcétera, etcétera. Digo, bueno, a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el campo del Puerto Real. Yo soy presidente del Puerto Real para reivindicar el campo del Puerto Real. Bueno, pues en esas negociaciones, pues el abogado, en este caso era Gosano, pues en atención a mi súplica le dije que la retirábamos, que hay propósito de enmienda, que se va a hacer campo, y retiramos la demanda. Entonces se firma como consecuencia de la retirada de la demanda el convenio de 2010, que es el que hoy nosotros reivindicamos y demandamos. El convenio de 2010, donde recoge las cantidades de dinero que el Puerto Real recibió para proyectos deportivos y la licencia de 318.000 euros que pagó el Puerto Real por la licencia para hacer nuevo campo de fútbol. En esas cuentas salieron 9.265.000 euros, que es la cantidad por la que se demanda en este momento a la Exubi. ¿Qué ocurre en el 2012? En el 2012 este presidente se marcha, pues ya estoy cansado de luchar, y ahí es cuando ocurre la debacle del Puerto Real. Una operación orquestada desde la Exubi, y donde el presidente, el señor Victoriano Cordera, es el títere, que no lo digo hoy, lo dije en el 2012-13, el títere que utiliza la Exubi para hacer la mayor golfada que se recuerda que se haga desde una empresa pública del suelo y vivienda. Y lo repito, la mayor golfada que se hace en la Exubi, que es de que el Puerto Real desaparezca de la faz de la tierra para así la Exubi condonar su propia deuda. Es decir, a perro muerto no hay purga. Es decir, el Puerto Real desaparece y la deuda del Puerto Real con Exubi desaparece. Y ellos marcaron el camino. Y claro, yo no tenía ganas ya de actuar, hombre, no tenía ganas porque incluso tuve que ir a los juzgados a defender la deuda de los 123.000 euros. La gané, porque cuando se va con documento y con la verdad se gana siempre. Igual que vamos a ganar esta demanda, aunque alguno dijera que no tiene recorrido. La vamos a ganar seguro, seguro. Entonces, en el 2012 ocurre esta situación. En el 2012 hay una asamblea de socios, y las quiero recordar, y voy a paso rápido para entrar en el tema de la demanda actual. En el 2012 hay una asamblea donde yo soy testigo presente, igual que muchos de los que están aquí. En esa asamblea se habla de un posible convenio con Exubi, en el cual en esa asamblea ese convenio no aparece, y lo puede certificar el que fuera en aquel momento secretario, Pedro Fernández Macho, que está aquí presente. En esa asamblea fui yo amanuense porque yo tomé nota de lo que ocurrió en la asamblea, le di 2 folios a él y a Víctor Cordera. De esos 2 folios no aparece absolutamente nada. No aparece un folio escrito por Andrés Bernal donde ponía sus congruencias con respecto a lo que te estaba hablando allí, sus acuerdos y sus desacuerdos. No aparece. Entonces, si el presidente no trae el convenio, pues no se habló del convenio, sino solamente se le dice al presidente: oiga usted, convoque
dentro de un mes una asamblea que le entregue la SUBI el nuevo convenio y ya analizaremos y veremos qué es lo que ocurre. Bien, esa asamblea al día de hoy todavía estoy esperando yo. No se hizo, sino que ese presidente cogió, redactó un acta como él quiso, la firmó y con ese acta se fue a SUBI y firmó el convenio. El convenio es una auténtica barbaridad. Ya vosotros habéis escuchado hablar del convenio de 2012. Es un convenio con falsificación documental, con pega de firma de los allí presentes, entre ellas la mía, etcétera, etcétera. El convenio ha sido investigado por muchísimos abogados y todos coinciden que es un delito penal. Hay falsificación documental, falsificación de firma y sobre todo, hay una cláusula quinta del convenio donde dice que este convenio no entrará en vigor mientras que la Asamblea Soberana del Puerto Real Club de Fútbol no lo ratifique. La Asamblea Soberana del Puerto Real se produjo en el 2016 y en ella se dijo taxativamente, por mayoría absoluta, por unanimidad, que no se ratificaba el convenio. Por lo tanto, ante la justicia, ante la ley, ante la ética, ante la moralidad, ese convenio no tiene vigencia. Y eso lo vamos a llevar el día 4 al pleno ordinario del mes de octubre. Lo sabe el alcalde y lo saben todos los partidos. Ahí se va a demostrar, una vez más, los señores concejales que ocupan las 21 sillas en el pleno del ayuntamiento, vamos a ver de su catadura moral, del sentido de la legalidad, del sentido de la ética y del sentido de la moralidad. Porque allí le vamos a exigir de una vez por todas de que ese convenio no tenga validez y sea nulo. Y por tanto, la demanda que nosotros vamos a presentar siga su curso sin necesidad de que el convenio de 2012 tenga que ser analizado en los juzgados, porque me temo que si ese convenio que va en la demanda es analizado en la justicia, creo que algunos van a correr. Y cuando digo algunos, no solamente digo del presidente, es culpable mayoritariamente, sino de muchos políticos que ya están condenados, algunos ya se han quitado en medio, pero va a traer sus consecuencias. Y si seguimos más atrás con la demanda, puede ser que algunos políticos que se han ido de rosita tengan que dar explicaciones el por qué 8 millones y pico de euros se hipoteca el Sancho de Ávila para unas plusvalías y no se utiliza para hacer nuevo campo. Tendrá que explicarlo la Fiscalía y tendrá que explicarlo en la Judicatura, porque hasta aquí hemos llegado. Y entro en materia. ¿Por qué el Puerto Real pone la demanda? Tiene un objetivo clarísimo. El Puerto Real tiene que garantizarse su futuro deportivo, tiene que garantizarse su futuro de supervivencia. Ponemos la demanda, tiene un sentido. La demanda pedimos que el convenio de 2010 quede liquidado. Es decir, nosotros exigimos en esta demanda de que se nos devuelva el Sancho de Ávila, pero que se nos devuelva el Sancho de Ávila libre de carga. Es decir, cero hipoteca. Nosotros no podemos permitir el Sancho de Ávila. Nosotros cuando lo permutamos estaba libre de carga y ahora tiene una tara de 12 millones y medio de euros. Usted me vaya a perdonar. Ustedes no habéis cumplido con el convenio de 2010, llevamos 12 años esperando que se cumpla el objetivo, es decir, que se construya el campo de fútbol, y el SUBI y el ayuntamiento está permanentemente pasando del Puerto Real. Yo entiendo, como ciudadano de Puerto Real, del cual yo he estado orgulloso de la empresa pública del ciudadano, porque es responsabilidad de todos los ciudadanos, porque sus aciertos y sus errores derivan en cierta medida en la ciudadanía,
porque todos somos administración y todos somos ayuntamientos. Lo que no podemos hacer somos administración cuando le interesa a los políticos y somos un grano en el culo cuando no cantamos la música que ellos quieren. Y así lleva 12 años pasando penuria al Puerto Real. No es lógico de ninguna de las maneras que el Puerto Real esté en la competencia deportiva pasando lo que estamos pasando. Nosotros jugamos los domingos y no podemos poner ni taquilla. Es que no podemos poner taquilla. Y resulta que los aficionados del Puerto Real, cuando van a visitar los distintos campos, tenemos que pagar taquilla. Es el único pueblo del mundo donde unas instalaciones públicas no le dejan de cobrar taquilla para un espectáculo privado. Por esa regla de tres, yo le dije el otro día al alcalde que me voy a visitar el teatro principal y cuando haya allí un espectáculo, una obra y haya que pagar, yo no voy a pagar. ¿Por qué? Porque el escenario es público. Pues mire usted, yo no lo pago. ¿Por qué voy a pagar si es público? Pero vamos a ver, es que ustedes le cedéis las pistas al Puerto Real durante 3 horas y el Puerto Real es responsable de lo que ocurre allí. De hecho, mientras que no se ponga, el Puerto Real podrá poner taquilla, el Puerto Real no se hace responsable ni de la seguridad ni de lo que pasa allí. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un control de puertas, ahí pueden entrar los que quieran y puede formar lo que le dé la gana. Y si quiere formar un barullo, lo forma. Y si quiere con un vaso de cristal y lo tira al árbitro, se lo tira. Nosotros no podemos tener control de eso. Se controla cuando tú eres responsable. Y si me da responsabilidad, bueno, pues el único pueblo donde ocurre eso. Eso es una de las cosas que recibe el tratamiento del Ayuntamiento y de la área de deporte del Puerto Real Club de Fútbol. Un club al que se le debe 10 millones de euros, 9 millones y pico de euros. Un club donde su propiedad está mal vendida y está en posesión de Bankia, que por cierto, a Bankia le hemos notificado por Burofax la situación de la demanda. Porque la demanda lleva una cosa fundamental también, muy fundamental, y es que se piden las medidas cautelares. Es decir, el Puerto Real de ninguna de las maneras ha pretendido, ni quiere pretender, de que todo el hacer urbanístico que va ahí ubicado ahí en Entrevía, ni que el Sancho de Ávila se desarrolle urbanísticamente con las viviendas y demás, que son a veces necesarias, y creo que son necesarias en este pueblo, se puede hacer. Queda todo paralizado. Pero queda paralizado que no le digan que el Puerto Real es culpable. No. Culpabilidad de la SUBI y los que no han cumplido sistemáticamente todo el convenio. Yo de aquí voy a partir una lanza a favor del actual equipo de gobierno. Y me explico. Yo con el alcalde me llevo perfectamente. Quizás ha sido con la persona que más filia he tenido dentro de los que han ocupado la silla de la alcaldía. Es un hombre, es una esponja, habla con todo el mundo, es comunicativo, pero no soluciona el tema del Puerto Real. No lo soluciona. Él entiende, yo entiendo de que él no es culpable, pero entiendo, y se lo digo a él y a los posibles que se presenten a las elecciones en mayo del año que viene, de que hay un tema que es Puerto Real. Y si no tienen alternativa, que no se presente a la política, pero que no se presente. ¿Para qué van al ayuntamiento? A sentarse y cobrar un sueldo. Y a decir, en un presupuesto, que hay que pagarle a todos los funcionarios y hay que cubrir las expectativas de lo que un ayuntamiento debe hacer, practicar los servicios. Pero usted, ¿qué culpa tiene el Puerto Real y qué culpa tienen los aficionados al fútbol de Puerto Real de que los políticos hayan actuado de una forma tan execrable, tan poco ética, así queriéndole robar el patrimonio al Puerto Real? Porque todavía, como el partido andalucista, el señor Juan Carlos Martínez, la señora exalcaldesa Maribel Peinado, que cuando se presentan nos dice a nosotros, pie juntillas, que van a hacer el campo de fútbol, que vamos a demostrar que nosotros somos diferentes a vosotros. Y al final lo que sucedió es llevar a la práctica el famoso libro del Gato Pardo, cuando la Revolución Francesa, la clase media,
quiso cambiar Francia y lo que hizo fue cambiar de traje y seguir con el mismo panorama. Pues eso es lo que ocurrió aquí hace 4 años. Es más, todavía peor, queriendo enterrar Puerto Real Club de Fútbol. Muchísimos dineros que desaparecieron. Le permitieron comprar un equipo de Nueva Jarilla para que ese equipo representara al Puerto Real y así ya ese dinero, la deuda desaparecía. Un cúmulo de errores, que todavía hay protagonistas que están dentro de la SUBI. A mí me parece muy bien que el alcalde entienda que el convenio de 2012, bueno, pues él se lo ha encontrado y es beneficioso para la SUBI, mire usted. Pero, señor alcalde, usted representa a un partido que tiene como estandarte, tiene como hilo conductor en la sociedad, que es la ética y la moralidad. Pues el día 4 tiene usted una oportunidad enorme, su grupo político, Podemos, Equos, todos que hablan de ética y de moralidad, pues tenéis una prueba de fuego para que demostréis al pueblo y sobre todo a este club, esta entidad deportiva que es patrimonio de todos los puertorriqueños, sean ustedes capaces de una vez por todas enterrar el convenio de 2012. Y entonces entraremos en la negociación en todas y cada una de ellas. Para terminar, yo os voy a dejar una nota de prensa donde se establece prácticamente la línea a seguir en la demanda y lo que exigimos en ella. Está claro que, como he dicho, se pedirán las medidas cautelares. En estas demandas se persigue la justicia material, y la justicia material es decir, o me devuelve usted la finca o me da el dinero, una de las dos, y los daños y perjuicios, porque esto es lógico y a cualquier persona no se le escapa de que al Puerto Real se le ha maltratado, se le está haciendo un daño irreparable y que de alguna u otra manera ya llega el momento donde se tiene que dar solución a esto. El alcalde sabe que el Puerto Real y este presidente tiene un compromiso con él y con el próximo alcalde que venga a ocupar la silla. Y es que el Puerto Real siempre tendrá la mano tendida. El Puerto Real siempre tendrá el diálogo por bandera, pero que al Puerto Real no va a permitir ningún maltrato más. El Puerto Real va a exigir que se le considere, que se le respete y que esta demanda no va a hacer daño a nadie, sino que es un derecho que la reivindicación lícita que tiene el Puerto Real sobre su patrimonio, los ayuntamientos no entienden nada como no haya una sentencia. Y si hay una sentencia, yo hasta aseguro que al Puerto Real le tendrán que pagar, de una forma u otra, pero le va a pagar a los ciudadanos de Puerto Real, porque los ciudadanos, al no conocer el tema y con su silencio, parece que siempre está de acuerdo. Parece que siempre está de acuerdo con la última palabra que se le daba al ayuntamiento. Recuerdo que en el año 2009, ahí estaban las hemerotecas, ahí están, donde el señor Noria dijo, al Puerto Real solamente se le debe 2.400 euros. Hay que tener cara para decir eso. Pues eso lo dirá la justicia, a ver qué se le debe. Claro, ante esas manifestaciones entiendo que haya mucha gente en Puerto Real que han intentado humillarme y mancillarme y decir que Antonio Borquer se le ha pagado todo el dinero. Hombre, por Dios, ahora lo dirá la justicia. Ahora lo dirá la justicia, a ver si al Puerto Real se le ha pagado los 9 millones y pico de euros. Tendrá que pedir perdón a la gente, ¿no? Tendrá que saber pedir perdón, tendrá que estar en los medios sociales y respetar a las personas, saber conocer dónde está la libertad de expresión, dónde empieza y dónde termina. Tendremos que empezar ya en esta democracia a respetar a los demás. Que a mí me parece muy bien que la gente opine. Justicia es lógico. Lo que no vale es que en democracia vale todo. No, eso no vale. Y en muchos medios sociales, pues la gente no conoce el límite de la libertad y el límite del respeto. Solamente decir ya para terminar que el día 4 el Puerto Real va a presentar la moción en el ayuntamiento. Espero
que sea un acto donde la cordura prevalezca, que los partidos políticos sean lo suficientemente valientes para reconocer dónde están los límites del abuso, entender que la Xubi ha fracasado en el tema del Sancho Dávila, ha fracasado en su labor urbanística, en este caso concreto, y que la Xubi, a través de sus representantes jurídicos, que deje de amenazar. Que deje de amenazar. Y lo dice Antonio Borges Tenorio. Decirle al abogado de Xubi que no utilice a terceros para civilinamente amenazarme. El Puerto Real con esta demanda gana prestigio, gana crédito y gana el respeto que debe tener y no ha tenido durante 12 años por parte de las instituciones públicas. Si esta demanda trae consigo que algunos hayan cometido pecados de gran dimensión, tenga que pagar en la vicaría y tengan que pagar. No se puede ir de rosita personas políticas que hayan cometido atropellos de esta índole. Y con eso no estoy señalando a ninguno del equipo de gobierno actual, pero sí a algunos concejales que estuvieron en las legislaturas pasadas. O sea, que lo tengo que dejar claro. Yo ni con Podemos, ni con ECO, no tengo nada, solamente decir verdad que he hablado con sus líderes, palabras de agradecimiento, porque hemos tenido buen feeling en el entendimiento, en la comunicación, en el reconocimiento del problema, pero que ellos se ven incapaces, pero también puedo hacerle una crítica de que no han puesto por su parte querer darle una solución más efectiva al tema, porque entiendo yo también que pueden tener ellos sus prioridades. Hombre, pero si a mí me dice que una prioridad es limpiar los jardines, mire usted, es una prioridad, es una obligación, son los servicios básicos. Si es limpiar, esos son servicios básicos. Usted me dice una prioridad, ¿qué es lo que es una prioridad? ¿Hacer un campo de fútbol público o hacer el campo de fútbol al Puerto Real, dejar que le a robar suyo? Porque a mi puerta yo no lo llamé, yo no llamé al ayuntamiento a que fuera a mi puerta. Ellos llamaron allí porque querían ese campo. Es verdad que allí no se puede edificar porque el Plan General de Ordenación Urbana se lo impide, y eso es una realidad. Pero esa realidad no conlleva a que esa situación haga propicio de que estafa el Puerto Real y que la actitud deleznable que ha llevado hasta hoy día tenga que proseguir. Esto hay que ponerle ya un final, y el final debe de ser de que se haga el Puerto Real el campo de fútbol, porque es que yo al final, la sentencia sal positiva, voy a entender que endosarle 9 millones y pico a la ciudadanía de Puerto Real, yo como ciudadano de Puerto Real, a mí no me gusta. Como Antonio Borges, no me gusta endosarla, pero me gustaría que llegara a conocer los ciudadanos del Puerto Real que la deuda de Xubi se pagará sí o sí a través del Ministerio de Hacienda. Si hay una sentencia y estos señores no pasan a negociar, y la negociación del Puerto Real pasa por bajar de 9 millones a lo que pueda costar el Ortega Pejito con su campo, pagar a los acreedores en el tiempo y forma, más de 4,5 millones, no creo que con esa cantidad sobraría. El Puerto Real está dispuesto a llegar a eso. Pero para llegar a eso, los políticos y el ayuntamiento actual no tiene capacidad para negociar. No tiene capacidad porque hay una ley de estabilidad presupuestaria que se lo impide. Yo no he visto a un ayuntamiento que ahora mismo tenga liquidez en el banco y no pueda hacer las labores de limpieza, etcétera, etcétera, porque dice que hay un interventor que es muy exigente. Mire usted, pues yo no sé si es por eso o no, pero si yo fuese alcalde y equipo de gobierno, ese interventor ya tendría que tener aprobados aquí los presupuestos. A lo mejor no se aprueba el presupuesto porque no hay mucha diligencia en los políticos para prepararlo ya, digo yo. Eso tendría que explicarse. Pero para terminar y no coger por otros caminos, porque soy muy proclive yo a hacer esas cosas. Cuando me meto en la cuestión política me pierdo, no quiero porque señalo y no me gusta. Yo recordarle que hay sentencias, y un pueblo de la provincia de Cádiz así ocurrió, donde tuvo que pagar 20 millones, y 20 millones que están pagando los ciudadanos, porque les retiene de las cantidades que recibe el ayuntamiento. A mí me gustaría que esto no se produjera aquí,
porque como ciudadano lo siento, pero lo denuncio para ver si hay ya un movimiento social o antiguos seguidores del Puerto Real que dignifique al club de su ciudad, precisamente, pues, moviendo foros que no me tienen por qué creer a mí. La demanda tiene 500 folios y los 500 folios son documentos que el Puerto Real tiene y que justifica la demanda. A mí me gustaría que hubiese un foro que se moviera y dijera, ve, Antonio, eso que tú dices es verdad. Bueno, pues aquí están los documentos. Lo que no vale es que desde la ignorancia, desde el atrevimiento, desde la osadía, pues se diga lo que se tiene que decir. El ayuntamiento sabe que la Hacienda da crédito, da crédito al 0,8% para estos menesteres, para pagar licio, para pagar deuda de empresa pública, etcétera, etcétera, etcétera. Se muevan, que se muevan. Pero sobre todo, le digo a mi amigo Antonio Romero, que espero que tenga una mano positiva el día 4 para que su grupo apoye la nulidad del convenio 2012 y a partir de ahí empezaremos a hablar para llevar esto a buen puerto. Yo estoy completamente seguro que esta demanda está ganada, nada más que presentarla. Puede decir el abogado de Subi lo que quiera, pero cuando un abogado empieza a amenazar, no tendrá la conciencia muy tranquila. No la tendrá muy tranquila. Porque si a lo que está acostumbrado ese abogado es a amenazar y a proponer convenios al Puerto Real, creyendo que el presidente del Puerto Real es Victoriano Cordera, o es una persona a la que se le puede manipular. El presidente del Puerto Real firmó un convenio en el 2006 y se le adeuda 10 millones de euros. Y alguno dice, ¿qué mano tuviste para hacer un convenio por 14 millones de euros? ¿Cómo se atreve a decirme aquí, con el tema de licio, una propuesta de convenio donde diga en el punto segundo que con el pago de este acuerdo que cubre las expectativas del Puerto Real Club de Fútbol para la temporada 18-19 se compromete durante esa temporada a no reclamar a Subi las cantidades que todavía se le adeuda? Todo ello para que Subi, con tranquilidad, pueda conseguir recursos económicos necesarios para su subsistencia y poder pagar las deudas a sus acreedores, entre los que se encuentra el Puerto Real. Este se cría, bueno, es que no lo entiendo. Eso se llama abuso, eso se llama querer aprovecharse de una situación que el Puerto Real ahora mismo está de agobio, porque yo entiendo, y la gente debe entender, que el Puerto Real, jugando en el Río y jugando en otros sitios, no tenemos taquillas, no disponemos de un presupuesto en consonancia con la explotación del propio campo. Entonces, trata de ahogar, que es lo que hicieron en el 2012, 2013, 2014, en el 2011, el señor Juan Carlos Martínez, ahogar. Y ese abogado fue el protagonista en el 2012 hasta hoy. Y no se puede hacer esto porque esto es una afrenta al intelecto de los ciudadanos y de cualquier persona. Esto es tomar por tonto o decir el Puerto Real está en una situación precaria, vamos a aprovecharnos y a veces firmamos este convenio. Otro convenio para que el Puerto Real no pueda poner la demanda. Son muchas cosas, ya no os quiero cansar, pero son muchas cosas las que hacen que el Puerto Real ponga esta demanda, y la principal es que esta demanda es la garantía del futuro del Puerto Real Club de Fútbol.